Hola Raquel, buenas tardes a todos. Bueno, ¿cuáles son...? Primero que eres hincha de Melgar, te quería preguntar. Yo soy hincha de Alianza. Ah, ya. Soy hincha de Pero te Alianza. emocionaste igual Sí, con el claro, partido de ayer. sí, claro. Todos, ¿no? Sí, claro. Además son dos equipos, Cristal y Melgar, que tienen estos logros deportivos, creo yo, porque tienen un ordenamiento financiero. Ahora, Es en el caso de Cristal, tiene como 16, 17 títulos. En cambio, Melgar, 2 títulos en 100 años. Eso es cierto. ¿Qué ha pasado? Eso es cierto, es Arequipeño? poco para 100 años, pero la reforma tributaria, financiera, económica ocurre en el año 2013, es decir, estamos recién en el tercer año de esta reforma institucional que ha tenido el club para mejorar en lo deportivo a partir de lo económico. Por ejemplo, este año solamente 4 clubes han tenido más de 100.000 espectadores a lo largo del campeonato. Naturalmente Alianza y la U, Claro. pero 2 provincianos equipos también, es decir, el Sport Loreto y Melgar. Y Melgar no solamente es el que más espectadores está teniendo en provincias, sino en todo el Perú. Ha tenido 250.000, si le agrega los 50.000 de ayer, los 30.000 de la semifinal y los 177.000 anteriores, es 250.000 de personas han ido a ver al Melgar, y fíjate cómo Melgar les ha pagado con triunfos. Y es un equipo que verlo no cuesta mucho, porque el costo promedio del ticket es 15 soles. Han recaudado por taquilla unos 2.7 millones, que es poquito para mi gusto. Y en los últimos 3 años han pagado 4 veces en tributo lo que habían pagado en los 3 años previos. Y sus ingresos se han multiplicado por 2. Y ahora tiene patrocinadores que antes no tenía. Entonces, fíjense lo que se logra en lo deportivo cuando, ojo, lo institucional, lo económico y lo financiero también se ordena. Y esto es un mensaje para los otros clubes que no lo tienen ordenado. Que tiene muchas deudas, ¿no? Que le deben a sus jugadores, que le deben a la SUNAT. Claro, porque la gente se pregunta, ¿y cómo se generan estos problemas tributarios? Por ejemplo, no tienen jugadores, les retienen el pago de impuesto a la renta de esos jugadores y luego no se trasladan a la SUNAT. Y con los impuestos esto va creciendo como bola de nieve. Pero eso ya no está pasando. Ojo, existe todavía una deuda, pero por ejemplo, hay que pagar en el año 2016, el que viene, unos 600.000 soles, me parece, a la SUNAT. Y yendo a la Copa Libertadores, solamente clasificando recibes 1 millón de soles. Y en cada partido de la primera ronda de la Copa Libertadores recibes $100.000, y entre los 3 partidos otro 1 millón de soles. Es decir, la deuda de la SUNAT del año 2016 ya la tiene pagada con su participación en Copa Libertadores. Entonces, fíjense lo que no pensamos. Y además va a preparar una escuela de jugadores para vender jugadores jóvenes al extranjero, y va a valorizar a los jugadores que ahora tiene, porque al exponerse internacionalmente, claro, no, la cotización de ellos aumenta. es una ventaja. Entonces, hay muchos beneficios de esto y hay que celebrarlo también, ¿no? Yo espero que en los próximos años Melgar termine de pagar sus impuestos, tenga más espectadores. Y eso que Reynoso ha dicho que en el equipo de Melgar hay jugadores que los habían despedido, los habían descartado hace buen tiempo, que ya no creían en ellos, y mira lo que han logrado ayer. Y es un buen, dicho sea de paso, ¿no? Tienes un buen entrenador que no cuesta barato, pero se justifica con los resultados. Bien. Esos gastos. Y por otro lado, recordemos que cuando el Melgar paga sus impuestos, ¿no? Esos que debía y que tenía una situación así casi dificultosa con la SUNAT, logra sacar el carnet de extranjería para sus jugadores extranjeros. Así que fíjense cómo lo económico otra vez los ayuda. Bien, bueno, cambiamos de tema. ¿Qué pasa con la luz? ¿Ha aumentado significativamente la tarifa? Yo cuando he visto mi recibo mes a mes ha ido aumentando, y yo digo, pero ¿por qué está subiendo la energía? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las causas? Es un tema. Bueno, la inflación este año está alrededor del 4.5%, en alimentos 5%, y en la luz ha crecido 17%. 17% en todo el año. No, en todo el año. Y la pregunta es ¿por qué no? Y ahí ha intervenido el Banco Central, el Ministerio de Economía, o Sinermin, que tiene mucho que hacer en este tema. A ver, del 17%, 7% está explicado por el tipo de cambio. 7%. 1% porque han metido el gasoducto del sur en nuestras facturas. O sea, tú estás pagando gasoducto sur, yo estoy pagando gasoducto sur. Y el 9% restante porque se construye infraestructura para ampliar los beneficios de la electricidad, que ojalá llegue a todos los peruanos. Y de ese 9%, 1/3 es energía no renovable. Eso es importante decirlo. Pero lo curioso es que uno se pregunta, oye, sube el tipo de cambio y la luz se pone verde, porque la luz se asocia al dólar, ¿no? ¿Por qué? A ver,
en Ocindermit te dice que como las eléctricas importan máquinas y las máquinas están en dólares, entonces tú y yo lo tenemos que pagar. Y como el dólar está subiendo. Y como el dólar está subiendo, ¿no? Entonces eso engrosa la factura. Pero eso, por ejemplo, es algo que se tendría que discutir y que debatir, ¿no? O sea, no se justifica el alza, esta alza alta, bastante alta, y de la energía, de la luz. No se justifica. En el componente dólares bajo ninguna circunstancia, eso tiene que ser revisado. Y yo, en las declaraciones que he leído del regulador, del supervisor, me parece que ha perdido neutralidad. Me parece que ha perdido neutralidad, hay que decirlo, ¿no? Es decir, suena como abogado de las empresas productoras de electricidad y no busca y no tiene esa neutralidad que necesitan también los consumidores, ¿no? Bueno, y de la luz nos pasamos a los combustibles. Bueno, Petroperú ha cumplido con trasladar, dicen ellos, a sus grifos afiliados la rebaja registrada en los precios de los insumos internacionales para la producción local de combustible. Esto lo señaló el presidente de Petroperú, Germán Velázquez. Aseguró que la empresa estatal ha reportado rebajas significativas en los precios de los gasoles y el diésel en los últimos meses. Me llamó mucho la atención, vi la nota, ¿no? Primero, a ver, cuando uno habla de un producto que se consume a nivel internacional, tiene que tener mucho cuidado, porque sobre esa noticia hay información internacional también. Cuando hablas de gasolina, tú tienes petróleo, tienes el procesamiento del petróleo, que es el refinamiento, y tienes impuestos. Básicamente son los grandes componentes en el precio de la gasolina. El petróleo ha caído de una manera brutal, pero inmensa. O sea, hace un año y medio estaba en $100 el barril, hoy está por debajo de 40. Así es. Y por otro lado, los impuestos, hay que decirlos, vinculados al combustible también han caído. Entonces, si han caído los impuestos y ha caído el insumo principal, el problema probablemente está en las empresas de refinación, que son básicamente Petroperú y Repsol. Sí, porque los conductores dicen, bueno, ¿por qué si a nivel internacional baja el petróleo? ¿Por qué la gasolina no baja como debe ser, ¿no? A la par. Y ese es un tema muy importante, ¿por qué? Porque estamos terminando, fíjate, pagamos una energía de electricidad 20% más cara, casi. Pagamos un combustible que es más caro y que corresponde eso a una economía que crece a otra tasa. Nosotros con la tasa de 2% deberíamos pagar una energía más barata, precisamente porque no se demanda energía, como se hacía antes, o un combustible más barato por las consecuencias internacionales. Dicho sea de paso, ¿no? Hay que recordar que estamos en una coyuntura en donde los ingresos tuyos y míos y de todos no se incrementan. Entonces, cuando a mí en la factura me vende 50 soles más, ¿de dónde saco esos 50 soles más? O sea, básicamente tengo que estar ajustando la economía familiar para pagar esos alimentos más caros, restaurantes más caros, menús más caros, electricidad más cara, gasolina. No, pues que no baja como debería ser internacionalmente. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora, el dólar, bueno, en sí, ¿cuáles son las repercusiones sobre la Reserva Federal? El precio del dólar, bueno, ayer estaba estancado, creo que hasta bajó un poquito, hoy volvió a subir también levemente. Un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera su tasa de interés y ante el retroceso de los metales. ¿Cuáles son las repercusiones sobre la decisión que tomó la Reserva Federal en nuestro país? Hay información, hay aspectos positivos y negativos, ¿no? Es decir, en un mundo en donde China tiene un crecimiento complicado, Europa crece a 1%, Japón no crece hace años, que Estados Unidos diga me está yendo mejor, es una buena noticia, especialmente si tenemos un TLC y ojalá que le podamos vender más a Estados Unidos. Entonces, por ese lado, esa parte de la información hay que difundirla un poco más, ¿no? Es decir, Estados Unidos sale de un periodo largo de problemáticas económicas. Ahora, ¿cómo te impacta a ti? Depende de en qué situación estés. ¿Tienes ahorros en dólares? Porque si tienes ahorros en dólares, te van a pagar una mayor tasa de interés. Los intereses para ahorros son liliputienses, pitufos, pequeñitos, pulgas, ¿no? Entonces eso quizás crezca un poquito más para quien tiene ahorros, para quien tiene la capacidad de ahorrar. Pero quien tiene deudas la va a pasar mal. ¿Por qué? Porque por un lado crece la tasa de interés y por otro lado tiene que esforzarse más en soles para pagar la misma deuda en dólares. Entonces eso depende de la situación que tenga cada uno. Y las economías también dependen de la situación en la que están. Brasil tiene mucha deuda de corto plazo en dólares, frito. Turquía importa más, compra más de lo que vende, de lo que exporta, frito. Sudáfrica tiene la combinación deuda de corto plazo y tiene más compras que exportaciones, frito, ¿no? Y el Perú tiene reservas que no las tiene Sudáfrica, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, estamos en el avión y sientes que hay turbulencias,
podemos resistir mejor que otras economías. Y además el Banco Central peruano se adelantó al Banco Central americano, aumentando la tasa previamente. Pero dicho sea de paso, las autoridades monetarias aumentan una tasa de interés para que los agentes económicos también lo aumenten. Eso quiere decir, y son tasas de corto plazo. Entonces tus productos de corto plazo, que son tu vehicular, ojo, la mitad de los créditos vehiculares siguen en dólares. El 40% del crédito de las empresas sigue en dólares. Tú tienes el 25% de los hipotecarios sigue en dólares. Sí, pues muchas viviendas. Entonces, todavía. Eso se va a ver afectado. O sea, ahorita todavía conozco gente que tiene su deuda, que deben por vivienda en dólares. Y no se han animado a cambiar. Bueno, ¿y ahora cómo deben estar? Entonces, ¿Pero tú crees que el dólar va a seguir subiendo? ¿Llegaría a los 4 soles? Sí, no, yo nunca doy cifras. O sea, tú revisas, yo no doy cifras. Yo hablo de tendencias. Subiría, ¿no?, un poco más. A ver, lo que pasa es que todo el sector exportador está sufriendo mucho, ¿no? Es el sector que más sufre en la economía peruana, a mi juicio. Y el más desatendido en este momento. Y si no produce dólares por exportaciones, ¿no? Y por otro lado, los pierdes porque afuera hay una rentabilidad mayor en Estados Unidos, que también tenemos que hablar de eso, y hay como economía emergente. Entonces, habiendo menos dólares en la economía local, la escasez de ese dólar hace que cueste más. Entonces, pero es un problema internacional que lo vamos a ver también nosotros. Entonces, debería haber presiones, a mí me gusta hablar así, ¿no?, al alza sobre el tipo de cambio en el corto plazo o mediano plazo. Pero tenemos un Banco Central que hace un trabajo serio y que permite que nunca hayan saltos que te puedan agarrar desprevenido y que te debiliten. Pero está bien, eso está bien. A ver, nosotros